Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una figura clave en los comienzos del cristianismo en México, Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de la Nueva España. Vamos a ver quién fue, qué rol cumplió en este momento tan complejo de la historia y cómo se movía entre la misión pastoral, los conflictos con las autoridades civiles y el desafío de evangelizar en un contexto tan distinto. Así que te invito a quedarte y descubrir juntos un poco más de esta historia. Poco después de conquistado el Imperio Azteca, se dieron los pasos necesarios para el establecimiento de la jerarquía eclesiástica en el país. La primera diócesis fundada fue la de Tlaxcala, encomendada al dominico Julián Garcés, y que unos años más tarde se trasladó a Puebla. En 1527, un año después de la fundación del episcopado de Tlaxcala, la corte española empezó a tramitar en Roma la fundación de otra diócesis en la Ciudad de México y propuso para ella al franciscano Juan de Zumárraga. Aunque la bula papal fue dada en 1530 y Zumárraga fue consagrado en 1533, desde 1527 estuvo a cargo del clero diocesano de México. En 1547, cuando se reorganizó la jerarquía de las nuevas tierras, se designaron 3 archidiócesis que serían sedes metropolitanas de los demás obispados. Hasta entonces, todos los obispados americanos estaban bajo la jurisdicción metropolitana de Sevilla. Esas 3 archidiócesis fueron la de Santo Domingo, la de México y la de los Reyes en Lima. Zumárraga fue hecho entonces primer arzobispo de México, aunque ocupó ese cargo poco tiempo, pues murió antes del año. La personalidad de Zumárraga en Nueva España nos recuerda la del cardenal Cisneros en la Vieja España. Como Cisneros, Zumárraga fue un erasmita convencido y trató de que la iglesia novohispana se fundara desde las mismas bases sobre la reforma que Erasmo había inspirado. Al igual que Cisneros en España, Zumárraga se ocupó del estudio y las letras. Fue en parte debido a su iniciativa que se llevó a México la primera imprenta que funcionó en el Nuevo Mundo y en la que se imprimieron numerosas obras para la instrucción de los indios. Entre las primeras obras impresas se contaba, como hemos consignado, la Suma de Doctrina Cristiana de Constantino Ponce de la Fuente, a quien la Inquisición condenó en Sevilla por protestante. Aunque en aquella suma, que Zumárraga publicó sin mencionar su autor, se encontraban doctrinas de inspiración erasmita más que protestante, el hecho mismo de escogerla para la instrucción de los indios es señal del espíritu de Zumárraga. Como parte de ese espíritu erasmista, Zumárraga dio los primeros pasos para la fundación de la Universidad de México. En el entretanto, apoyó decididamente la obra del Colegio Franciscano de Santiago de Tlatelolco, que muchos pensaban debía ser la base de tal universidad. Una vez más, este arzobispo novohispano nos recuerda al cardenal Cisneros, que jugó un papel tan importante en los primeros años de la Universidad de Alcalá. Zumárraga recibió además el título de protector de los indios y lo tomó tan seriamente que cuando los oidores del rey se mostraron injustos para con los indios y comenzaron a explotarlos en beneficio de sus parientes y allegados, el arzobispo los amonestó. Cuando los oidores respondieron con palabras y acciones más fuertes, Zumárraga dio parte a la corte y los hizo deponer. Sin embargo, al igual que Cisneros, Zumárraga combinaba su espíritu erasmista con un fanatismo inquisitorial. Cuando en 1536 se estableció la Inquisición en México, Zumárraga recibió el título de Inquisidor Apostólico. Entre esa fecha y el 1543, bajo su dirección, hubo 131 procesos, de los cuales la mayoría fue contra españoles y 13 contra indios. El más famoso de estos procesos
fue el de Don Carlos Chichimectecotl, un cacique de Texcoco que había estudiado en el colegio de Tlatelolco y a quien se acusó de conservar ídolos, de hablar irrespetuosamente de los sacerdotes y de vivir en concubinato. El acusado confesó que vivía con su sobrina y en su casa se encontraron algunos manuscritos indios en idiomas que él dijo que conservaba por curiosidad. Nadie testificó haberlo visto adorando a los ídolos, pero lo que en fin de cuentas hizo que se le condenara fue que alguien declaró haberle escuchado decir que los cristianos tenían varias mujeres y que se emborrachaban, que sus sacerdotes no podían contenerlos y que por tanto su Dios y su religión no eran dignos de crédito. Sobre esa base, Chichimectecotl fue llevado a la hoguera. Este hecho sirvió de argumento a quienes decían que a los indios no se les debía instruir, pues eran peligrosos. Entre ellos contaba el consejero del virrey, Jerónimo López, quien dice en un escrito que todavía se conserva que los indios no debían recibir instrucción, pues eran inteligentes, y al aprender a escribir podían comunicarse entre sí de un océano al otro, cosa que no podían hacer antes. Además, decía el mismo autor, enseñarles a leer y poner en sus manos la Biblia era abrir las puertas a toda clase de herejías. Los indios debían permanecer ignorantes por su propio bien, siempre bajo la tutela de los españoles, y el colegio de Santiago debía cerrarse. Esto era índice del temor que se escondía tras la opinión de las autoridades religiosas acerca de si los indios debían ordenarse o no. En 1539, una asamblea presidida por Zumárraga declaró que podían recibir las 4 órdenes menores, pero no las que tienen funciones sacramentales. En 1544, en una comunicación a Carlos V, los dominicos argumentaron que los indios eran incapaces de ser ordenados y que por tanto tampoco debían estudiar. A veces se empleaba, además del argumento de la supuesta incapacidad de los indios, la vieja ley española que no permitía que fuesen ordenados los descendientes de infieles hasta la 4ª generación. El mismo espíritu prevalecía en los monasterios, a pesar de que los frailes franciscanos estaban más dispuestos a convivir con los indios. Lo más que se les permitía era vivir en el monasterio, donde llevaban una sotana color café atada con una cuerda, pero no se les admitía a la orden ni siquiera como hermanos laicos, ni se les permitía hacer votos. Si alguno de ellos no se comportaba como los demás creían que debía hacerlo, sencillamente lo echaban del monasterio. Tal política se siguió hasta en el caso de las conversiones más sinceras, como la de un cacique que al leer la vida de San Francisco se deshizo de todos sus bienes y pasó el resto de sus días tratando de ser admitido a un monasterio. Aunque por fin, a instancias del arzobispo, los franciscanos de Michoacán lo admitieron, nunca le permitieron hacer votos permanentes. En 1588, una orden real declaró que tanto las órdenes sacerdotales como la vida monástica debían estar abiertas a los mestizos. Pero en 1636 el rey se quejó de que en México se estaban ordenando demasiados mestizos ilegítimos y otros defectuosos. No fue sino mucho después que se comenzó a ordenar libremente a los indios. Bueno, con esto cerramos el repaso sobre Fray Juan de Zumárraga. Fue un hombre con luces y sombras que tuvo que moverse entre la política, la evangelización y las tensiones de una tierra recién conquistada. Pero si algo nos deja su historia, es que el liderazgo cristiano no se trata solo de ocupar cargos o tener influencia, sino de ser fieles a Cristo en medio de realidades difíciles. Y eso, ayer y hoy, sigue siendo el verdadero desafío. Gracias por acompañarme hasta acá. Si este contenido te ayudó o te hizo pensar, te invito a compartirlo, dejar tu comentario y seguir conectado para seguir caminando juntos en esta historia. Nos vemos en el próximo video.